Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. En esta ocasión vamos a ver las normas internacionales de auditoría 600 y 610. Nosotros somos el grupo número 6, el cual está conformado por Brian Pedrosa, Fernando López, su servidor, Jocelyn González y Débora Castro. NIA 600. Consideraciones especiales en auditoría de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. Alcance de la NIA 600. En el alcance nos indica sobre las diferentes consideraciones que el auditor del grupo debe tomar en cuenta a la hora de realizar su auditoría a los estados financieros del grupo. Nos indica que puede haber la utilización de auditor de componente, ya que el auditor del grupo puede utilizar la evidencia la cual utilizó el auditor de componente para basar su opinión, para que esta evidencia la pueda tener el auditor del grupo y así poder hacer su opinión de auditoría. Pero siempre va a existir un riesgo de incorrección material porque en ciertas circunstancias el auditor del componente puede que no haya detectado ciertas incorrecciones materiales que estas vienen a afectar directamente ya a la auditoría, a los estados financieros del grupo. Objetivo. Primero que nada se debe determinar si para el auditor es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo. Y si sí lo es, se debe de tener una comunicación clara con los auditores del componente sobre el alcance y el momento de realización de su trabajo y esto sobre la información financiera relacionada con los componentes. También se debe de obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada sobre la información financiera de los componentes, así como el proceso de consolidación, y para esto lograr expresar una opinión adecuada sobre los estados financieros del grupo que hayan sido preparados en base a un marco de información financiera aplicable. Definiciones de la NIA 600. Componente. Componente es una entidad o unidad de negocio cuya información financiera se prepara por la dirección del componente o del grupo para ser incluida en los estados financieros. Auditor del componente. Es aquel auditor que a petición del equipo del encargo del grupo realiza un trabajo para la auditoría del grupo en relación con la información financiera de un componente. Dirección del componente. Es la dirección responsable de la preparación de la información financiera de un componente. Y un componente significativo es aquel componente identificado por el equipo del encargo del grupo que es financieramente significativo para el grupo considerado individualmente. Requerimientos. El socio del encargo del grupo es responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría del grupo, de conformidad con las normas profesionales y requerimientos legales y reglamentarios. Dentro de la aceptación de continuidad, el socio del encargo del grupo determina si se puede esperar razonablemente obtener evidencia auditoría suficiente adecuada relacionada al proceso de consolidación y la información financiera de los componentes. También se tiene que tener una estrategia global que se debe establecer y desarrollar también un plan de auditoría de conformidad con la NIA 300. Se debe tener conocimiento del grupo, de sus componentes, de sus entornos, también conocimiento del auditor de componentes y así si se utilizará un auditor de componentes se debe tener conocimiento de él. Si cumple básicamente requerimientos de ética, si tiene una competencia profesional, eh, también se debe dar respuesta a los riesgos valorados, ya que esto es de importancia relativa, ya que es adecuado tener respuestas frente a riesgos valorados en corrección material en los estados financieros. Cuando sea un componente significativo, el auditor realiza una auditoría de su información financiera, aplicando la materialidad relativa de conformidad con la norma 320. Cuando es probable que el componente sea propenso a riesgos significativos, el auditor debe realizar la auditoría de su información financiera, también de sus saldos contables o tipos de transacciones, los cuales estén expuestos a riesgos significativos, y realiza procedimientos de auditoría que ayudan a encontrar estos riesgos. Ahora bien, cuando los componentes no son significativos, se aplican procedimientos analíticos. Y cuando los auditores consideran que no obtendrán evidencia suficiente y adecuada para basar su opinión de los componentes significativos, seleccionan componentes no significativos y le piden al auditor del componente que realice una auditoría de su información financiera, de sus saldos contables y de sus tipos de transacciones. El proceso de consolidación. Aquí el equipo del encargo
debe evaluar los procesos que utiliza el grupo para consolidar y además también debe revisar que el grupo haya incluido todos sus componentes, ya sean significativos o no significativos, en la consolidación de los estados financieros. Y también debe ver que los controles que emplea el grupo operen de forma eficaz. Los hechos posteriores. Aquí se debe realizar procedimientos de auditoría para verificar si hay hechos que ocurrieron entre la fecha de los estados financieros del componente y la fecha del informe de auditoría de los estados financieros del grupo. Así también, los auditores del grupo deben comunicarse con los auditores del componente. Esto para verificar si tienen conocimiento de algún hecho posterior. Comunicación con el auditor de un componente. Se le debe pedir al auditor del componente una solicitud para que colabore con los auditores del grupo, compartiendo los requerimientos de ética aplicables, la importancia relativa del componente, también sobre los riesgos significativos en los estados financieros y una lista de partes vinculadas preparada por la dirección del grupo. Se debe evaluar en la comunicación con el auditor del componente las cuestiones significativas que hayan surgido y si es necesario, se debe analizar otras cuestiones de la documentación del auditor del componente. Y en la documentación se deben incluir un análisis de los componentes, la naturaleza y momento de la realización de la revisión de los componentes y también las comunicaciones escritas entre los auditores del grupo y los auditores del componente. Buen día, licenciado. Buen día, compañero. Nosotros somos el grupo número 6 y le vamos a hablar sobre la norma internacional de auditoría 610 de utilización del trabajo de los auditores internos. Alcance de la NIA 610. Dice que trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos. Esto incluye la utilización del trabajo de la función de auditoría interna para la obtención de evidencia de auditoría y la utilización de la ayuda directa de los auditores internos bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. Relación entre la NIA 315 y 610. La NIA 315 trata de la forma en que el conocimiento y la experiencia de la función del auditor interno puede contribuir al conocimiento de la entidad y su entorno por parte del auditor externo. Esta NIA trata de la responsabilidad de auditores externos cuando, sobre la base del conocimiento preliminar y la función de auditoría interna, obtenía como resultado los procedimientos aplicados bajo la NIA 315. También, adicionalmente, esa NIA trata de la responsabilidad del auditor externo cuando tiene previsto la utilización de la ayuda directa a los auditores internos bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. La responsabilidad del auditor externo respecto de la auditoría. El auditor externo es el único responsable de la opinión de la auditoría expresada y dicha responsabilidad no se reduce por el hecho que se puede realizar el encargo, se utiliza el trabajo de la función de auditoría externa o la ayuda directa de los auditores internos. Los objetivos. En conclusión, nos indica que si es necesario y pertinente la utilización del trabajo de la auditoría interna y si este trabajo esté acorde a los objetivos de la auditoría. Las definiciones. Función de auditoría interna. Función de una entidad que realiza actividades de las que se obtiene un grado de seguridad y asesoramiento establecidas de los procesos del gobierno de la entidad de gestión del riesgo y del control interno. El otro sería ayuda directa, utilización de auditores internos para la aplicación y procedimientos de la auditoría bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. Requerimientos. El primer requerimiento sería determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. Este requerimiento se divide en la evaluación de la función de la auditoría interna, que el auditor externo determina si el trabajo de la función de auditoría interna puede ser utilizado para los fines de la auditoría. Con el grado en el estatus de la organización, el grado de la competencia de la función de la auditoría interna, si la función de auditoría interna aplica un enfoque sistemático y disciplinario. El otro sería el auditor externo no utiliza el trabajo de función de auditoría interna si se determina que
el estatus de la función de la organización y políticas y procedimientos relevantes no sustenten adecuadamente la objetividad de los auditores internos, la función carece de suficiente competencia o la función no aplica un enfoque sistemático y disciplinario incluyendo un control de calidad. El otro sería determinar la naturaleza y extensión del trabajo de la función de auditoría interna, que se puede utilizar como base para determinar las áreas y extensiones en las que se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, función y realización directa de una mayor parte del trabajo. Cuanto más juicio sea necesario aplicar, cuanto mayor sea el riesgo de valorado y de incorrección material en las afirmaciones, cuanto menor sea el grado del estatus de la organización y las políticas y procedimientos relevantes, y cuanto menor sea el grado de competencia de la función de auditoría interna. Gracias. Compañeros, buenos días, licenciado. Continuando con los requerimientos de la NIA 610, veremos la utilización del trabajo de la función de auditoría interna. Esta NIA nos dice que si el auditor externo quiere usar el trabajo de auditoría interna, debe de coordinar y planificar con ellos la utilización del trabajo que ellos realizaron. También nos dice que el auditor externo debe de leer los informes del trabajo que requiere utilizar. Esto para poder conocer lo que son los procedimientos de auditoría que aplicó la auditoría interna y también para conocer sus hallazgos. También nos dice que el auditor externo debe de aplicar procedimientos de auditoría al trabajo de los auditores internos para poder determinar si estos son adecuados a los propósitos de la auditoría. Y también nos dice que se debe de evaluar si el trabajo de auditoría interna pues sea planificado y sea realizado y sea documentado de una forma adecuada. Determinar si se puede utilizar la ayuda directa de los auditores internos, las áreas en las que se pueden emplear y la extensión de esta utilización. En algunos casos es posible que el auditor externo tenga prohibido obtener la ayuda directa de los auditores internos, pero si no está prohibido y el auditor externo planifica usar esta ayuda, debe de evaluar si existe alguna amenaza a la objetividad y debe de ver si son significativos. También debe de evaluar la competencia profesional de los auditores internos. La NIA también nos dice que para determinar el trabajo que se puede asignar a los auditores internos, el auditor externo debe de ser muy cuidadoso en limitar este trabajo a las áreas que serían adecuados asignar. Algún ejemplo de las actividades en las que no sería apropiado utilizar la ayuda directa de los auditores internos es en la discusión de los riesgos de fraude que puedan existir dentro de la entidad, de la ayuda directa de los auditores internos. Antes de usar la ayuda directa de los auditores internos para la auditoría, el auditor externo debe de obtener un acuerdo escrito de un representante de la entidad donde se permite a los auditores internos seguir las instrucciones del auditor externo y también que la entidad pues no va a intervenir en el trabajo que el auditor interno esté realizando para el auditor externo. También debe de obtenerse un acuerdo escrito de los auditores internos en donde nos indiquen que mantienen la confidencialidad de las cuestiones específicas y también que seguirán las instrucciones del auditor externo y que le informará a este de cualquier amenaza. Documentación. Si el auditor externo usa el trabajo de la función de auditoría interna, debe de incluir en su documentación la evaluación de los objetivos de los auditores internos y la evaluación de la competencia de la auditoría interna. También debe de incluir la naturaleza del trabajo que se ha utilizado y los procedimientos del auditor externo para evaluar este trabajo. También nos dice que si el auditor externo usa la ayuda directa de los auditores internos en la auditoría, el auditor debe de documentar la evaluación de las amenazas de la objetividad y la competencia de los auditores internos. También nos dice que debe de identificar a las personas que realizaron la revisión del trabajo de la auditoría interna. También debe de documentar los acuerdos escritos que se hayan obtenido del representante autorizado y de la auditoría interna. También debe de documentar lo que son los papeles del trabajo que hayan sido utilizados por la auditoría interna. Esto sería todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención.